¿Es cierto que no ha utilizado el modo emotes, nuestro compañero y rival? Está toda la sala de prensa diciendo que sí, ¿eh? Toda la sala de prensa, que no lo está usando. O sea, que no usa modo motes. Bueno, eso... no sé cómo lo ves, Pache, pero eso se podría denominar como le gusta decir a Pepe, juicio. Juicio, sí, aunque bueno... Un combate perdido, una regla olvidada, un Pokémon que técnicamente estaba muerto y aún así apareció vivo 3 capítulos después. Y lo peor no fue el error, lo peor fue que alguien en los comentarios lo notó. Porque sí, aunque muchas personas fuera de la comunidad de Pokémon probablemente no lo sepan o no lo logren comprender, dentro del mundo de los Lokets existen los llamados juicios, que para efectos de este video le llamaremos Juicios Pokémon Loke. Una especie de tribunal ficticio creado por la propia comunidad y creadores, donde se discuten errores, reglas, trampas y decisiones polémicas y momentos que, aunque desde fuera parezcan absurdos, dentro de este nicho generan debates brígidos. Y mientras más estudiaba este tema, más me daba cuenta de algo bastante curioso, por así decirlo. Los juicios Pokémon Loke no nacieron solamente para atacar creadores o burlarse de errores. De hecho, gran parte de estos juicios comenzaron desde el humor y el entretenimiento. Videos o directos muy entretenidos de ver o dejar de fondo mientras lavo la loza o hago alguna actividad en la casa. Pero los videos de juicios van desde amigos molestándose entre sí, hasta comunidades exagerando situaciones pequeñas para convertirlas en entretenimiento. Porque seamos directos para este tema, hay algo increíblemente gracioso en ver personas discutir durante 20 minutos o más si una superpoción usada accidentalmente debería invalidar una serie completa o simplemente que el creador tenga que pagar una condena. Y sí, yo sé cómo suena esto, suena ridículo y hasta exagerado, pero también siento que ahí está justamente la gracia de los Lokes. Porque Pokémon es un juego casual, hasta que alguien decide ponerle reglas a este juego y hacer que un simple error haga que tu progreso durante horas no valga la pena. Y cuando agregas presión, reglas y castigos, automáticamente aparecen las discusiones, y más en internet, porque la gente empieza a tomarse las reglas muy en serio. Existen personas capaces de ver todo un capítulo en cámara lenta, solo para descubrir si una persona usó una poción ilegal o revivió un Pokémon o simplemente tuvo que reiniciar un combate. Y eso ya no es una comunidad Pokémon, eso es casi como CSI Kanto. Y aquí es donde el tema empieza a ponerse realmente interesante, porque los Lokes funcionan gracias a algo extremadamente importante, la confianza. Cuando una persona comienza un Loke, le está prometiendo algo a su audiencia, le está diciendo, estas son las reglas y voy a respetarlas. Y aunque eso parezca una tontería, realmente cambia la manera en que el espectador consume el contenido, porque ya no está viendo solamente un gameplay de Pokémon, está viendo un desafío, está viendo tensión, está viendo riesgo. Está viendo y sintiendo las consecuencias reales dentro de las reglas que el propio creador decidió aceptar. Es como ver un partido de fútbol, 2 equipos, 2 fanaticadas y reglas que seguir para que todo salga en orden y sea un buen espectáculo. Por eso los errores generan tanta reacción. Porque cuando alguien rompe una regla, aunque sea accidentalmente, el espectador siente que la legitimidad del reto se pone en duda, y ahí nacen los famosos juicios Pokémon Loke. Debate donde la comunidad empieza a preguntarse si el Loke sigue siendo válido, si el creador debería reiniciar, renunciar o tener una penalización, si fue accidente o fue directamente que hizo trampa. Y aunque muchas veces estos debates se hacen desde el humor, también muestran algo mucho más profundo sobre cómo funcionan las comunidades en internet. Porque desde mi perspectiva, hay momentos donde los comentarios parecen más como una tipo Corte Suprema que una sección de YouTube. Y literalmente aparecen diciendo cosas como esta. Minuto 14 con 32 segundos, el acusado olvidó liberar el Pokémon derrotado. Y automáticamente aparecen abogados, fiscales, testigos y audiencia que está pidiendo la pena máxima para ese creador. Y fuera hueveo, hay gente que actúa como si usar Speed Up fuera un crimen contra los derechos humanos. Pero aquí aparece uno de los problemas más importantes de todo este tema. No existe una constitución oficial de los Pokémon Loke, no existe un reglamento universal, no existe una autoridad real que determine qué está permitido y qué no. Cada creador tiene sus propias reglas, cada serie funciona diferente y cada comunidad interpreta esas reglas a su manera. Y eso provoca algo inevitable, conflictos. Porque no es lo mismo que un Nuzlocke clásico que un Random Block. No es lo mismo un Soul Link que un Shiny Lock. No es lo mismo jugar solo que jugar un Dual Lock con otra persona. Cada formato tiene reglas distintas, interpretaciones distintas y niveles de dificultad completamente diferentes. Entonces, mientras más complejo se vuelve el reto, más posibilidades existen de que ocurra un error, una confusión o una situación donde nadie sabe realmente qué debería pasar. Y sinceramente, eso también es parte de la magia de los Lokes.
porque gran parte del entretenimiento viene justamente del caos, del estrés, de la improvisación, de ver cómo los creadores reaccionan cuando algo sale mal, pero al mismo tiempo ese mismo caos genera discusiones y peleas dentro de la comunidad. Ni que estuvieran discutiendo una nueva constitución para un país, porque mientras algunos creen que los errores accidentales deberían perdonarse, otros piensan que las reglas deben respetarse absolutamente siempre, aunque normalmente se dejen llevar por su fanatismo más que por el reglamento. Y aquí quiero dejar algo muy en claro: este video no es una funa y no quiero atacar a ningún creador en específico, así que ahórrense los comentarios. No es para burlarse de los errores, ni decir quién juega bien ni quién juega mal, porque literalmente todos los que juegan LoL se han equivocado mínimo una vez. Todos olvidan las reglas y todos tienen sus momentos cuestionables. Todos tienen capítulos donde después piensan, con estas acciones me van a llevar a un juicio. Porque aparentemente de internet puedes escapar de impuestos, pero jamás puedes escapar de un viewer que está obsesionado con Pokémon y que está mirando tu capítulo cuadro por cuadro. Aunque todo esto normalmente se vea como humor o entretenimiento, la realidad es que los juicios de Pokémon Loque también reflejan algo mucho más grande sobre cómo funcionan las comunidades online. Y en este caso la comunidad de Pokémon en español, porque al final del día la audiencia no solamente quiere ver a alguien ganar, quiere sentir que las victorias son legítimas, quiere sentir el esfuerzo es real, quiere sentir que las reglas importan. Y justamente por eso los loques generan tanta conexión con las personas, porque cuando un creador pierde un Pokémon importante, el espectador también siente esa pérdida. Cuando una serie peligra, la atención también se transmite a la audiencia. Y cuando ocurre una situación polémica, automáticamente nace la necesidad de debatirla o hasta criticarla. En parte porque es entretenido, pero también porque la comunidad siente que está protegiendo la legitimidad del loque. Sin embargo, también existe el otro lado del problema, porque hay momentos donde los juicios de Pokémon Loque dejan de ser entretenimiento y empiezan a convertirse en ataques innecesarios. Hay ocasiones donde pequeños errores terminan exagerándose muchísimo, más de lo necesario, y justo ahí es donde aparece una línea peligrosa entre hacer humor sobre un Loque y convertir a una persona en objeto de odio simplemente por equivocarse al jugar Pokémon. Porque sí, y en esto hay que ser muy claro, loco, estamos hablando de Pokémon, estamos hablando de monstruos o criaturas que caben dentro de una Pokébola, y por si acaso es un objeto ficticio o treintañero que aún ve Pokémon y cree que todo esto es como la vida real. Entonces también creo que es importante recordar que aunque existan las reglas y las reglas importen, esto sigue siendo un juego. Aunque viendo un poco los comentarios me doy cuenta que hay gente que estudió tal vez para ser abogado en derecho penal de Pokémon. Y justamente por eso este tema me parece tan interesante, porque los juicios de Pokémon Loque representan perfectamente cómo una comunidad puede transformar algo pequeño en toda una cultura propia. Una cultura con códigos, reglas no escritas, memes, debates y hasta una especie de sistema judicial ficticio. Y aunque una gran parte de eso nace desde el humor, también demuestra lo apasionada que es la comunidad Pokémon cuando se trata de los loques. Porque al final del día los juicios de Pokémon no existen solamente para que la gente quiera pelear o debatir sanamente, existen porque las personas se involucran emocionalmente con las series, porque quieren participar, porque quieren debatir, porque quieren sentirse parte de la experiencia. Aunque eso a veces pueda generar discusiones absurdas, también es una de las razones por las cuales los loques siguen siendo tan entretenidos después de tantos años. Así que hoy vamos a hablar seriamente sobre este tema. ¿Qué son realmente los juicios de Pokémon Loque? ¿Por qué existen? ¿Qué tienen de bueno? ¿Qué tienen de malo? ¿Y en qué podrían mejorar? Y sobre todo averiguar si son necesarios o simplemente la forma que internet encontró de debatir de Pokémon de una manera muy caótica. Puesto otro juez. Uno es la justicia, otro Una es cosa, la justicia y la solo una bondad. cosa, también. por favor, no le he dado a grabar. ¿Os importaría reiniciar el juicio? Dale a grabar, venga. Vale, gracias. Cuenta atrás, haz cuenta atrás. 3, 2, 1. Para entender por qué existen los juicios de Pokémon Loque, primero hay que entender algo muchísimo más importante. ¿Por qué la gente se toma los loques tan en serio? Porque desde afuera, para cualquier persona que no conozca este mundo y no entienda el nicho de los loques, probablemente todo esto parece una exageración gigantesca o hasta algo demasiado infantil. Al final estamos hablando de Pokémon, un juego donde puedes capturar animales mágicos, lanzar bolas rojas y derrotar organizaciones criminales, siendo un simple niño de pueblo de 10 años recién cumplido que su mamá no lo quería en la casa. Pero dentro de la comunidad de Pokémon, específicamente en la de Loques, las reglas cambian completamente la experiencia. Porque un Loque no es solamente jugar Pokémon, un Loque transforma a Pokémon en un reto, y cuando existe un reto automáticamente aparecen conceptos como dificultad, mérito, legitimidad y credibilidad, que no se trata solamente de terminar el juego,
se trata de hacerlo bajo condiciones específicas, bajo castigos especiales, bajo presión constante, y justamente esa presión es lo que hace que las personas se involucren tanto emocionalmente con estas series y sus creadores. Porque cuando un creador pierde un Pokémon importante en un loque, no pierde simplemente un personaje del equipo, pierde horas de progreso, pierde estrategia y pierde posibilidades futuras. El espectador siente eso, el espectador entiende el peso de esa pérdida porque conoce las reglas, porque mientras más claras son las reglas, más fuerte se vuelve la tensión. Y justo acá está la clave de todo este tema. Los loques funcionan porque la audiencia cree en las reglas, porque el espectador acepta entrar en este juego imaginario donde las consecuencias importan. Entonces cuando alguien rompe las reglas, aunque sea accidentalmente por lo mínimo, la ilusión se rompe un poco, y ahí es donde se crean los juicios de Pokémon Loque, unos tribunales ficticios para aclarar todo este tema. Porque los juicios de Pokémon Loque, aunque normalmente se hagan desde el humor y el entretenimiento, cumplen una función bastante curiosa dentro de la comunidad. Funcionan como una especie de mecanismo social donde la audiencia, en este caso los seguidores o el chat del creador, intenta decidir qué es justo y qué no dentro del reto. Y aunque suene absurdo hablar de justicia en Pokémon, la realidad es que la comunidad constantemente debate sobre eso. Dando un ejemplo, imaginemos una situación típica o más común. Un creador está grabando un loque, pierde un Pokémon importante y olvida colocarlo en la típica caja de muertos o liberarlo. Pasan varios capítulos y ese Pokémon vuelve a aparecer en combate. Técnicamente rompió las reglas, pero aquí comienza el verdadero problema. ¿Fue trampa o simplemente un error humano? Porque la intención cambia completamente la percepción de la comunidad, y ahí es donde los juicios de Pokémon Loque se vuelven interesantes. Porque muchas veces el debate ya no gira solamente alrededor de las reglas, también gira alrededor de la honestidad del creador, de la transparencia, de cómo maneja el error y si lo reconoce o intenta ocultarlo. Y eso es lo que más afecta a la comunidad. Es casi como recibir un guate de tu creador favorito si es que lo hizo de mala manera, mientras te dice shh, silencio, aquí no pasó nada. Pero al final del día, gran parte de la comunidad entiende que equivocarse es normal. Lo que normalmente genera problemas no es el error, sino cómo se reacciona frente a él. Porque una cosa es decir, perdón, se me olvidó liberar a un Pokémon, y otra muy distinta es intentar convencer a la comunidad de que el Pikachu derrotado revivió solo por obra divina del dios Arceus. Y creo que ya estamos entrando a uno de los puntos más importantes de este tema. La comunidad de Pokémon Loques acepta los errores siempre y cuando haya honestidad. Pero cuando sienten que alguien está tratando de manipular las reglas o escondiendo algo, en ese mismo instante aparecen los primeros problemas. Y esto ocurre porque los loques tienen algo muy parecido a los deportes o las competencias. Las reglas generan valor, porque mientras más difícil es el reto, más impresionante se siente superarlo. Por eso la gente respeta tanto ciertas victorias dentro de la comunidad de Pokémon, porque saben que el nivel de presión, estrategia y riesgo que existe detrás. Entonces cuando un creador rompe las reglas importantes, algunos espectadores sienten que el mérito disminuye y que tal vez la victoria no deba considerarse. Y aunque muchas veces estas discusiones se exageran muchísimo más de lo necesario, también tienen una lógica detrás, porque parte del entretenimiento de un loque viene justamente de las limitaciones. Sin reglas, un loque pierde gran parte de su identidad, porque el miedo de perder a un Pokémon, el estrés de una mala decisión y la tensión constante son justamente lo que hacen que estas series sean entretenidas. Y eso explica por qué la comunidad suele reaccionar tan fuerte frente a estas situaciones polémicas. Pero ojo, acá aparece otro problema. Muchas veces la comunidad olvida que los creadores son personas normales jugando Pokémon, y grabar loques no es tan fácil como parece, especialmente cuando hablamos de series largas, colaboraciones, randomizar el juego o tal vez jugar en directo mientras que tienes que leer el chat, entretener y además no perder la concentración. Y siendo honesto, cometer errores en ese contexto es muy normal. Existe gente que no puede recordar ni dónde dejó las llaves de su casa, pero la comunidad espera que recuerde 50 reglas mientras está combatiendo contra un Garchomp nivel 58 con la habilidad Potencia. Y justamente por eso los juicios de Pokémon Loque pueden tener dos caras completamente distintas. Por un lado, pueden ser extremadamente entretenidos porque generan memes, clips, debates y momentos muy recordados dentro de la comunidad, pero por otro lado también pueden convertirse en una forma de presión bastante fuerte para algunos creadores, porque hay ocasiones donde errores mínimos terminan exagerándose muchísimo más de lo necesario, situaciones pequeñas terminan convirtiéndose en debates eternos, y poco a poco algo que empezó como humor termina transformándose en un hate sin argumentos. Y eso normalmente ocurre cuando la comunidad deja de entender la diferencia entre entretenimiento y ataque personal, porque sí, hacer bromas sobre un error puede ser divertido, hacer memes puede ser parte de la cultura del loque, pero convertir un fallo pequeño en una campaña de odio ya es algo completamente distinto, porque el día de hoy en internet sigue existiendo gente que cree que un creador Pokémon no tiene vida personal y que los comentarios de odio hacia él no le afectan. Y justamente
este tema es uno de los más peligrosos y más grandes y caóticos dentro de los juicios de Pokémon, porque mientras más crece una comunidad, mucho más fácil es que el humor se salga de control, y ahí es cuando algo pensado para entretener genera un problema real, logrando así afectar la vida personal de un creador y su salud mental. Pero al mismo tiempo, tampoco creo que los juicios de Pokémon Loque sean algo completamente negativo, porque si se manejan bien, también pueden aportar muchísimo contenido entretenido dentro de la comunidad. De hecho, muchos de los momentos más recordados de la serie de Pokémon nacen justamente de situaciones polémicas. Gran parte de la gracia de los Loques viene del caos, de las decisiones cuestionables, de las malas jugadas, de los errores, y los juicios de Pokémon Loque convierten todo eso en espectáculo. Transforman errores pequeños en eventos comunitarios donde las personas participan, debaten y generan interacción. Y desde el punto de vista del contenido, eso es extremadamente potente, porque los juicios de Pokémon Loque generan algo que Internet ama: participación, comentarios, opiniones divididas, debates sanos y tóxicos, para finalmente que la comunidad tome un bando. Y mientras más nublada se vea la situación, más conversación genera. Seamos honestos, Internet ama discutir, específicamente cuando no existe solo una respuesta correcta. Y si en esta discusión o debate se incluye Pokémon, es peor aún. Pero aquí aparece otra pregunta importante: ¿qué cosas suelen llevar realmente a un juicio de Pokémon Loque? Porque aunque cada comunidad funciona distinto, normalmente existen ciertos temas que siempre generan polémica. El primero y probablemente el más común son las reglas mal explicadas, porque muchísimos problemas nacen simplemente porque las reglas nunca quedaron completamente claras desde el inicio, y al tener una mala comunicación de una regla puede generar una batalla campal. Entonces el espectador interpreta una cosa, el creador interpreta otra, y eventualmente aparece una situación donde nadie sabe qué realmente debería pasar. También están los errores accidentales: usar objetos prohibidos, olvidar liberar un Pokémon, entrar accidentalmente en una ruta incorrecta o capturar algo que técnicamente no correspondía. Situaciones que normalmente no nacen desde malas intenciones, pero que igual generan debate. Y después están las cosas más complicadas: cambios de reglas a mitad de la serie, decisiones inconsistentes o situaciones donde la comunidad siente que alguien está intentando acomodar el reto a su favor. Y ahí es donde normalmente aparecen los juicios más grandes. Porque una cosa es equivocarse y otra cosa totalmente distinta es que aparezcan reglas mágicamente para la conveniencia del creador. Y eso ya deja de ser un Loque y se convierte en una dictadura Pokémon. Y justamente por eso creo que los juicios de Pokémon Loque muestran algo súper interesante, sobre todo cómo funcionan las comunidades en internet. Porque al final del día, gran parte de estos debates nacen porque la audiencia quiere sentir que las reglas sí tienen peso, que el reto importa, que las consecuencias existen. Y aunque muchas veces eso pueda parecer exagerado, también demuestra el nivel de conexión emocional que generan estas series, porque nadie hace un juicio sobre algo que no le importa. Y aunque los juicios de Pokémon Loque puedan ser absurdos, exagerados o completamente caóticos, también son una prueba de lo involucrada que está la comunidad en este tipo de contenido. Pero antes de seguir hablando de cómo mejorar los juicios de Pokémon Loque y si realmente son necesarios o no, quiero aprovechar de decirles algo rapidito. Recuerda que ya estamos creciendo en esta comunidad, así que no olvides darle like y comentar este video. Además te invito a suscribirte. Ya dicho esto, continuemos. Y después de toda esta pausa, creo que aquí es donde realmente empieza la parte más importante de este tema. Porque más allá del meme, más allá de las bromas, más allá del espectáculo que generan los juicios de Pokémon Loque, existe una pregunta muchísimo más profunda. ¿Por qué la comunidad siente la necesidad de hacerlos? Porque si lo pensamos fríamente, nadie obliga a la gente a debatir de estas situaciones. Nadie obliga a la comunidad completa a analizar capítulos, revisar reglas o discutir si un error invalida o no el Loque. Y aún así ocurre más de lo que pensamos. Y sinceramente, creo que eso pasa porque los Loques dejaron de ser solamente gameplays hace muchísimo tiempo. Hoy los Loques funcionan más como historias, series, competencias o eventos. Los Loques crean una narrativa alrededor del creador y su comunidad, lo cual puede ser positiva o hasta ser tóxica. Y mientras más emocionalmente esté metida la comunidad en esta serie, más seriedad o importancia le dará a las reglas. Porque las reglas son lo que sostienen toda la atención del contenido dentro de los Loques. Son lo que hacen que una victoria tenga valor, son lo que hacen que una derrota duela. Y cuando una regla se rompe, aunque sea por un error mínimo y humano, los fans que siguen la serie sienten que algo dentro de la narrativa pierde fuerza. Porque el espectador no simplemente quiere ver a alguien ganar, el espectador busca que la victoria sea legítima. Quiere sentir que el reto de verdad fue difícil, quiere ver que las consecuencias hayan existido de verdad. Y justamente por eso los juicios de Pokémon Loque generan tanto interés, porque en el fondo, la comunidad no está discutiendo solamente un error, está discutiendo la legitimidad del contenido, y esa palabra cambia completamente la conversación. Porque cuando hablamos de legitimidad, ya no estamos hablando solamente de Pokémon, estamos hablando de confianza. Y en creación de contenido, la confianza es probablemente una de las cosas más importantes que existen, porque un Loque funciona casi completamente bajo honestidad. No existe un juez real,
no existe reglamento oficial, no existe una persona controlando constantemente si las reglas se cumplen. Todo depende de la transparencia del creador. Y justamente por eso la comunidad reacciona tan fuerte cuando siente que la transparencia se rompe. Porque para muchos espectadores el valor del loque existe precisamente porque creen en las reglas. Creo que acá es donde mucha gente de afuera no entiende realmente de qué se trata este tema. Y estoy casi seguro que dicen: es Pokémon, ¿por qué se lo toman tan en serio? Pero justamente esa es la gracia de los loques, donde toman algo casual y lo convierten en algo donde las consecuencias realmente tienen peso. Y la Pulenta creo que eso explica perfectamente por qué los juicios de Pokémon Loque pueden llegar a ser tan dramáticos. Porque en el fondo representan un roce entre dos formas completamente distintas de entender el contenido. Por un lado están las personas que ven los loques principalmente como entretenimiento, personas que creen que equivocarse es normal, que las reglas pueden adaptarse y que al final lo importante es divertirse. Pero por otro lado están quienes ven los loques como desafíos donde las reglas deben respetarse estrictamente para mantener la legitimidad del reto. Y ninguna de las dos posturas está completamente equivocada. Y eso es justamente el problema, porque ambas tienen argumentos válidos. Y ahí es donde nacen los debates más grandes dentro del nicho de Pokémon Loque. Porque fuera hueveo, muchas veces el problema no es el error. El problema es que la comunidad no sabe dónde poner los límites. Por ejemplo, imaginemos un caso simple. Un creador entra accidentalmente a una ruta donde aún no puede capturar y atrapa un Pokémon que técnicamente no podía. ¿Qué debería pasar ahí? ¿Debe liberar inmediatamente al Pokémon o debe reiniciar? ¿Debe continuar porque fue accidentalmente? ¿Importa más la intención o el resultado? Y aunque parezca una tontería, ese tipo de preguntas generan discusiones enormes porque no existe una respuesta universal. Cada comunidad responde distinto. Cada creador responde distinto, cada espectador interpreta distinto, y justamente esa falta de reglas universales es probablemente la razón principal por la cual existen los juicios de Pokémon Loque, porque la comunidad intenta llenar ese vacío, intenta crear una especie de criterio colectivo sobre si es justo o no, y sinceramente eso es muchísimo más interesante de lo que parece, porque demuestra cómo las comunidades online terminan creando sus propios códigos sociales, sus propias normas, sus propias expectativas y hasta sus propias formas de castigo. Porque sí, aunque suene acuático, los juicios de Pokémon Loque funcionan casi como una presión social dentro de la comunidad. Y eso puede ser muy bueno o extremadamente malo. Porque por un lado, esa presión obliga a muchos creadores a ser más transparentes, a explicar mejor sus reglas y organizar mejor sus series, y mantener coherencia, y diciéndola firme. Creo que eso termina mejorando muchísimo el contenido, pero por otro lado, también puede generar algo peligroso, el miedo constante a equivocarse, porque mientras más grande se vuelve una comunidad, más fácil es sentir que cualquier error será convertido inmediatamente en polémica, para luego volverlo un ataque personal, y eso finalmente afectando incluso la manera en la que los creadores disfrutan los loques, porque llega un punto donde algunas personas dejan de jugar relajadas, empiezan a jugar con miedo, miedo a equivocarse, miedo a olvidarse de algo, miedo a que cualquier error pequeño termine convirtiéndose en drama. Y francamente, creo que eso es uno de los aspectos más complicados de todo este tema. Porque los loques nacieron para volver a Pokémon algo mucho más entretenido, y no para convertir cada capítulo en una citación al juzgado. Justamente ahí aparece otra pregunta importante. ¿Hasta qué punto la comunidad tiene el derecho a exigir perfección? Porque sí, las reglas importan, pero también estamos hablando de personas normales jugando Pokémon durante horas, personas que se cansan, que se distraen, que se equivocan y que milagrosamente no caen en la locura, especialmente en formatos modernos donde existen reglas absurdamente complejas. Porque seamos directos, algunos loques actuales parecen diseñados específicamente para provocar errores. Loques extremos, reglas acumulativas, cláusulas especiales, castigos secundarios, restricciones adicionales, y mientras más complicado se vuelve el reto, más inevitable se vuelve el error humano. Pero aún así, muchas veces la comunidad actúa como si equivocarse automáticamente significara hacer trampa. Y creo que ahí es donde los juicios de Pokémon Loque empiezan a perder completamente el equilibrio. Porque existe una diferencia enorme entre una persona que intenta manipular las reglas y otra persona que simplemente comete un error humano. Pero muchas veces esto en internet se mezcla demasiado rápido y antes que se aclare. Hercross con la mega piedra. El Hercross que me jodió a mí con la mega piedra. Blaziken con la megapiedra. Azelf y Galade con la megapiedra. Alakazam con la megapiedra. Nivel 7. Nivel 7, Scizor con la megapiedra. Lo importante destacar de la toxicidad dentro de algunos juicios de Pokémon nace justamente de esa confusión, de asumir automáticamente malas intenciones, de convertir cualquier fallo en sospecha, porque la realidad normalmente es muchísimo más simple. Estrés,
cansancio, confusión, improvisación, errores humanos completamente normales. Porque sí, aunque muchas veces internet lo olvide, los creadores no son máquinas y mucho menos campeones mundiales de Pokémon. Y mientras más largas sean las series, más inevitable se vuelve cometer errores, especialmente en colaboraciones, en directos o cuando existe presión constante de entretener. Y sinceramente creo que la comunidad debería entender muchísimo más eso, porque una cosa es defender las reglas y otra muy distinta es actuar de forma a la cual alguien hubiera destruido el equilibrio mundial competitivo solamente por no liberar un Pikachu. Y después de analizar todo esto, creo que los juicios de Pokémon Loque sí cumplen una función importante dentro de la comunidad, porque aunque muchas veces se vean como unos simples memes, exageraciones o contenido hecho solamente para generar drama, la realidad es que nacen de algo mucho más grande, la necesidad de mantener la credibilidad de los retos. Porque los loques funcionan gracias a la confianza. La audiencia confía en que el creador seguirá las reglas que prometió respetar. El creador confía que la comunidad entenderá cuando exista un error humano y la comunidad, al mismo tiempo, intenta proteger esa sensación de legitimidad que hace entretenidos a los loques. Y justamente por eso creo que los juicios de Pokémon Loque tienen sentido, pero solamente cuando recuerdan cuál debería ser realmente su objetivo. Porque un juicio de Pokémon Loque puede ser extremadamente entretenido cuando se entiende que es parte del espectáculo, cuando existe humor, cuando existe respeto y cuando todos entienden que al final del día seguimos hablando de Pokémon. Pero cuando el juicio deja de ser entretenimiento y empieza a convertirse en ataques personales o una búsqueda obsesiva para destruir la imagen de alguien, ahí siento que la comunidad pierde completamente el rumbo. Porque una cosa es debatir reglas y otra muy distinta es actuar como si un error en un juego de Pokémon definiera el valor de una persona. Yo creo que internet olvida demasiado rápido esa diferencia, porque sí, es normal sentirse mal cuando tu creador favorito rompe una regla, al igual que es normal debatir sobre situaciones polémicas. Justamente estas situaciones son parte de la gracia de los loques, pero también es importante recordarles que equivocarse no hace que automáticamente alguien se convierta en tramposo, especialmente en retos largos o complicados, que hace que una persona normal no pueda recordar tantas reglas. Y justamente por eso creo que la comunidad Pokémon todavía tiene muchísimo espacio para mejorar en algo súper importante: la organización de las reglas, porque diciendo la dura, muchísimos de los juicios de Pokémon Loque podrían evitarse simplemente si antes de comenzar una serie existiera un documento oficial del proyecto, un PDF, un Word o un archivo donde todas las reglas estén completamente claras desde el principio. Hasta colocar las reglas del Loque en la descripción puede funcionar, pero también tener en cuenta que esto no es solamente para los participantes, también es para los espectadores e incluso para las personas que eventualmente terminen analizando una situación polémica, porque gran parte de los problemas dentro de los loques nacen desde la desorganización, reglas ambiguas, cláusulas mal explicadas, excepciones improvisadas o interpretaciones distintas como se mencionó en el video. Mientras más grande se vuelva una serie, más peligroso se vuelve dejar cosas abiertas a la interpretación, porque internet siempre va a llenar esos vacíos y normalmente lo hará con polémica y hate, para que luego te vengan los comentarios a decir ¡guau! ¡Guau! ¡Llora ahora! Y para mí creo que esa es la mejor forma de mejorar los juicios de Pokémon Loque, y justamente sin destruir lo que lo hace entretenido. Y yo no creo que deban desaparecer, porque ya son parte dentro de la comunidad. Generan momentos históricos, interacciones y conversaciones que hace que los loques sigan vivos hoy en día. Pero sí creo que necesitan ciertos límites y un poco más de contexto, para evitar convertir cualquier error pequeño en una condena pública. Porque al final del día, los juicios de Pokémon Loque reflejan perfectamente cómo funcionan las comunidades en internet. Comunidades apasionadas, caóticas y extremadamente involucradas emocionalmente con el contenido que consumen. Y aunque muchas veces eso genere discusiones tontas, también demuestra algo bastante bonito, que la gente realmente sigue sintiendo pasión por los loques. Porque si a nadie le importaran las reglas, si a nadie le importaran los resultados y si nadie discutiera sobre este tipo de cosas, probablemente los loques habrían perdido relevancia hace muchísimo tiempo. Pero siguen aquí y siguen creciendo, precisamente porque las personas siguen emocionándose, debatiendo y conectando con este tipo de retos. Así que esta es mi opinión final sobre este tema. Sí creo que los juicios de Pokémon Loque son necesarios, pero como entretenimiento y debate, porque ya son parte dentro de la comunidad de Pokémon, pero no deben ser utilizados como herramientas para hacer un ataque personal. Mucho más importante será profesionalizar las reglas y dejar mucho más claro todo desde un inicio. Pero ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que los juicios de Pokémon realmente mantienen la legitimidad de las reglas en un loque? ¿O creen que la
la comunidad simplemente exagera situaciones pequeñas para volverlas hate y hacer ataques personales? Coloquen sus respuestas en los comentarios porque los voy a estar leyendo. Porque sinceramente esto es uno de los temas donde nunca va a existir una respuesta correcta. Así que nada más, gente, recuerden que si les gustó el video pueden dejar su like, su comentario y suscribirse. Además, activar la campanita porque así no se pierden ninguno de los videos. Y recordarles que subo videos todos los días de lo que es o un video de Pokémon a las 3 de la tarde, hora Chile. Nada más que decir, los quiero mucho, les mando un besazo y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!